provincia, tanto Nicolás como al diputado nacional, el compañero Goyán. Bueno, estamos muy contentos de recibir al preencuentro de Nacional de Salud. La verdad que es un honor para nosotros poder ser parte de este encuentro y aportar un poco, bueno, mucho de lo que iba a decir Lucía ya lo anticipó, ya nos hizo la referencia de cómo se trabaja en salud, pero quería traer acá y compartir con ustedes una experiencia que en nuestra universidad consideramos fundamental, que es comprometernos con, no solamente el trabajo de la universidad llega hasta que se entrega el certificado, el título. Creemos que la universidad se debe comprometer con las problemáticas del sistema de salud. En nuestro caso, con la problemática del sistema de salud de la región. Nosotros tuvimos una propuesta, junto con los secretarios de salud de la región, de que nuestros egresados puedan continuar su trayectoria en la universidad a través de las residencias universitarias, en este caso de medicina general, pero esperamos que con otras más. Y tuvimos una excelente recepción del ministro y quería agradecerle públicamente porque tenemos 6 de nuestros egresados y egresadas que están haciendo una residencia universitaria en los 3 municipios de la región junto con la universidad y que van a continuar y esperamos que siga creciendo y que estos profesionales devuelvan con su trabajo, con su esfuerzo y su formación a el pueblo que los financió para poder estudiar acá. Creo que es una experiencia, es un aporte de cómo la universidad puede colaborar con este Sistema Nacional Integrado de Salud que todos queremos, que todos anhelamos. Y nada, es una experiencia que quería compartir con ustedes porque creo que es el camino y es lo que la universidad debe hacer. Por lo pronto, la Universidad Arturo Jauretche, Nacional Arturo Jauretche, lo está haciendo bajo el amparo de nuestro rector que nos pide permanentemente que estemos en consonancia con el municipio, con la provincia, con la región. Así que bueno, agradecerles por estar acá, agradecer por permitirnos colaborar y tener incidencia en la formación de nuestros egresados. Y bueno, como decían todos, nos vemos en Gualeguaychú para seguir discutiendo, seguir debatiendo y seguir generando nuevas propuestas. Muchas gracias. Hola, sí. Hola, buenas tardes a todas, a todos, gracias. Arnaldo, a todas, a todos por la invitación, muy bueno estar acá. Hemos recorrido unos cuantos preencuentros y este es muy importante además porque lo estamos dando en el seno de una universidad como la Jauretche, que no es poca cosa. Miren, nosotros estamos convocando hoy que una vez más, nos estamos autoconvocando una vez más a encontrarnos en un encuentro nacional de salud, que ya va a ser la 9ª edición, y que en realidad ustedes dirán, bueno, ¿a qué vamos? Porque hay muchos encuentros de salud, ¿no? Hay encuentros que tienen que ver con cuestiones específicas de las enfermedades, ¿no? De la salud, y está muy bien, tenemos que ir a esos encuentros, esos congresos, participar, está muy bien. Hay algunos que ya abordan cuestiones de economía de la salud o incluso de salud pública, pero que terminan siendo un ámbito en donde participan determinada cantidad de personas que saben un poco del tema o que quieren aprender un poco del tema, que están ahí, y se limita a esa transmisión, ¿no?, de conocimientos en un grupo relativamente reducido. Nosotros estamos pretendiendo hace mucho tiempo, y cuando digo nosotros hablo de un colectivo muy grande, es conformar un colectivo muy grande, enorme, muy grande, un movimiento sanitario enorme, con Trota, bueno, qué hablar acá de nuestro rector de la universidad, tantas cosas, con Nico, pero además antes que nosotros, antes que Arnaldo, antes que hubo muchos otros, ¿no? O algunos otros por lo menos. Primero Carrillo, que nos dijo una serie de cosas. Después estuvieron personas como Mario Testa, Mario Robles, que hoy trabaja fuertemente con nosotros. Mario Testa también, pero ya está muy viejito, ya está un poquito. Otros también de otros partidos políticos, de los cuales aprendimos mucho, Aldoneri, etcétera, etcétera. Y con los cuales teníamos diferencias en algunas cosas. Pero no hay que olvidarse que hay una historia, que Juan César García, digamos, había una historia previa que se fue escribiendo, pero que siempre quedaba en grupos, por ahí intelectuales, grupos que supuestamente, o no, a veces sí, tenían un conocimiento, una experticia, pero quedaba allí. Y se daban cátedras y se armaban algunos ámbitos de debate, pero nunca se avanzaba en una organización
del movimiento sanitario masiva. Y para nosotros es central este tema, porque no vamos a lograr cambiar un sistema de salud si nosotros no logramos masividad en nuestra capacidad de dar una batalla que termina siendo cultural. No es solamente tener las leyes. Si nosotros no somos capaces de cambiar el sentido común de las cosas, no van a cambiar. Tenemos así entonces un modelo de atención que hay que discutir porque es ineficiente y es malo. Se paga caro en salud y se paga caro en dinero. Siempre me gusta poner algunos ejemplos prácticos. Esta semana se celebraba, se hacía la semana de prevención del accidente cerebrovascular. Entonces me llaman, va a ir un tipo que sabe muchísimo, yo lo conozco, el doctor Lilica, dar una charla al Congreso junto con otros especialistas sobre cómo advertir rápidamente y en forma precoz los síntomas, ¿no? De la manito, que no tenés fuerza, el desvío, el octo. Perfecto, excelente, muy bien, aprendamos mucho de eso. Pero mientras tanto tenemos 40% de la población argentina que tiene algún tipo de hipertensión. La mitad ni sabe. La mitad ni sabe. Y de la mitad que sabe, la mitad está mal con su tratamiento, discontinuado, etc. Entonces, cuando yo hablo con el doctor Lilic, nuestro modelo de atención lo que propone es sacarte laburo a vos. Que en lugar de recibir 1000... cuando ya tuvo el síntoma y tratar de meterle el stent y hacerle tratamiento y que tenga la menor cantidad de complicaciones posibles, es que te lleguen 100, no 1000, porque llegamos tarde con la prevención. Y este modelo es caro en salud y es caro en dinero. Ahora, no nos forman así, el sentido común dominante no es ese, el sentido común dominante es que nos curen cuando tengo algo. El sentido común dominante es trabajar sobre cuando la enfermedad ya avanzó a un punto que es totalmente prevenible. Por eso nosotros insistimos en el modelo de atención que tiene que ser fuertemente enancado en un primer nivel de atención. Por eso sacamos en el 2015 y que la vamos a volver a poner el proyecto de ley que genere ahora no 6.000, 7.000 o 7.500 equipos de atención en el primer nivel de atención. Por eso que presentamos la ley del promotor comunitario de salud. Está todo enancado en un modelo de atención que tiene que cambiar. Y como dicen muchos por ahí, pero nos vas a dejar sin trabajo. No, este sistema es mano de obra intensiva. Vamos a tener más trabajo los que trabajamos en el sistema de salud. Pero hay que reorientar ciertas cosas. ¿Estamos inventando algo? Nada. Leamos a Florial Ferrara, al cual no nombré antes porque lo iba a nombrar ahora. Leamos a Florial Ferrara. ¿Por qué los atandos? ¿Por qué ese formato? ¿Por qué ese diseño? Porque ponía el acento en aquello que puede ordenar el resto del sistema. No solo la puerta de entrada, es el lugar donde proactivamente se hace salud en los barrios. No solamente llevando al médico, al trabajador social, al psicólogo más cerca de la gente, interactuando con la comunidad, generando los consejos de salud vecinales, con centenares de mujeres, casi siempre son mujeres, participando de estas experiencias de cuidado y autocuidado de la salud en los barrios, con la iglesia, con el club de barrio, con las escuelas, con los jardines. Y así construimos salud colectiva, porque esa es la otra cuestión que tenemos que tener presente. Sin la participación activa de la comunidad, nosotros le decimos la comunidad organizada, llámenla como quieran, sin eso es muy difícil producir los cambios que queremos producir. Por eso es que le damos tanta importancia a esto. Nuestro modelo de atención, nuestro modelo de financiamiento, nuestro modelo de financiamiento es malo. Ya no vamos a hablar, estamos hasta el cansancio, la fragmentación, los múltiples. Bueno, pero lo único que yo sé es que mientras nosotros estamos tratando de mejorar los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la salud, hoy un solo sector de todos los actores del sistema se está llevando el 40% de todo el gasto en salud. Y hace apenas 10 años era el 20%. Para decirlo de otra manera, lo que nos falta para pagar mejores salarios, mejores insumos, para mejor atención primaria, etcétera, 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 se lo está llevando un solo sector.
que es la industria farmacéutica. Bueno, tenemos que discutir qué vamos a hacer con eso, porque encima va creciendo 1 y 2% todos los años. Nos vamos a quedar sin recursos para todas las demás necesidades. Obviamente empezó el discurso acá Arnaldo diciendo, hay intereses, claro, hay intereses, pero nosotros no podemos seguir sosteniendo rentabilidades del 600% en una industria. Es un robo. Y 40.000% en los medicamentos de alto precio. ¿Escucharon eso? 400, 300, 400 veces más lo que cuesta el costo de investigación, desarrollo y producción de medicamentos. Que no tiene nada que ver con ese costo, es un precio financiero, absolutamente financiero, que es lo máximo que se le puede sacar a cada país y a cada pagador. Así está diseñado el sistema actual. Entonces nosotros tenemos que organizarnos. Ahora yo puedo sacar una ley, vamos a sacar leyes, los marcos jurídicos tienen que estar. Ahora, si no hay comunidad organizada, para que, por ejemplo, nuestros propios colegas terminen desfinanciando su propio salario cuando recetan los medicamentos de marca más caros y no cumplen la ley de prescripción por genérico, se están desfinanciando su propio salario. Miren, la cantidad de viromes y recetarios que se pueden comprar con lo que se están desfinanciando de su salario es enormemente superior a lo que lograrían si recetaran las marcas más caras. Favorecerían su salario, favorecerían el sistema. Y eso no necesitamos ninguna ley, porque la ley ya está. La vamos a profundizar para que se cumpla más. Pero si digo esto para bajarlo a la vida cotidiana, si nuestros prescriptores se dan cuenta que se desfinancian sus salarios dando una marca carísima, 4 veces más cara, si se dan cuenta de eso y somos capaces de explicárselo, seguramente van a empezar a dar los medicamentos más baratos, que son exactamente iguales en calidad, seguridad y eficacia. ¿Por qué? No solo porque lo dice la ANMAT, sino porque los laboratorios que producen de marcas más caras, su línea de producción no la producen en sus propios laboratorios porque no dan abasto, ni a veces ni la mitad de su línea de producción. El resto lo producen en los mismos laboratorios que Nico en la provincia o otro en el PAMI compra a 10 veces menos el precio, las clínicas, los sanatorios. El mismo laboratorio que le produce a ese poniéndole la marca de otro, es el mismo. Y después te dice, no, este es de mejor calidad. Lo hizo el mismo laboratorio, con la misma droga base, con el mismo control de calidad, con el mismo excipiente, con el mismo proceso. A uno le puso, no quiero decir nombre, fulano de tal, y al otro como genérico 10 veces menos. Nos estamos desfinanciando los salarios. También esta es una construcción ciudadana. También es una construcción ciudadana. Y no necesitamos de más leyes. La vamos a profundizar a ver si se cumple más. Pero no es por una ley que obligue, tiene que ser parte de la conciencia ciudadana. Por eso es que es necesario crecer en la dimensión de este espacio sanitario, que ya es enorme, que ya junta miles y miles de voluntades en el país. Tenemos que cambiar y progresivamente en un cambio del modelo de atención, del modelo de financiamiento, del modelo de gestión. Hablábamos en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso el viernes, un encuentro muy interesante con todas las obras sociales del país. Y hablábamos y nos decían, yo les decía, ¿por qué ustedes no tienen un primer nivel de atención también? Médico de cabecera, enfermera comunitaria, ¿por qué no empiezan a trabajar eso? Y es una deuda. ¿Por qué ustedes no se ponen fuertemente a promocionar y a vacunar? Porque estamos con un déficit de vacuna, parece que solamente fuera el subsector público el que se tiene que hacer cargo de eso. No el sistema. Bueno, si forman parte de un sistema, que todos los días estén generando conciencia de la necesidad de que todo el mundo esté vacunado. Porque no puede ser que sigamos trabajando con una lógica de mercado. Nuestro sistema tiene una lógica fuertemente con una impronta de mercado. Porque querés vos, porque queremos... No, porque así fue lo que sucedió con nuestro sistema de salud. Desde Carrillo ahora fue perdiendo el Estado la capacidad de gobierno. No quiero hablar de eso porque Nico lo va a explicar muy bien. Gobierno, nosotros tenemos que volver a recuperar el gobierno de salud, y el gobierno tiene que ser del Estado, porque es el único que está por arriba de los intereses de los sectores. Tiene que ser del Estado.
El gobierno, después pueden entrar todos en el sistema, pero el gobierno, el que decide las prioridades, las orientaciones, con criterios de salud pública, es el Estado. Y es el Estado, además, el que debe cada vez más mejorar su capacidad y su calidad de prestación. Porque nuestro sistema de salud existe tal cual es, y con todos los problemas que tiene, sigue siendo uno de los mejores de Latinoamérica, porque tenemos hospitales públicos, porque tenemos centros de atención primaria públicos. Eso es lo único que nos está dando la posibilidad de que el derecho siga vigente como derecho del sistema de salud. El problema es que hay una gran inequidad. Hay algunos que dicen, si seguimos así, nuestro sistema desaparece. No, el sistema no desaparece nunca. Lo que se hace cada vez más inequitativo. Eso es lo que va pasando cada vez que nosotros no podemos ordenar el sistema con un criterio de derecho. Y eso solo lo puede hacer el Estado. Y solo lo puede hacer el Estado acompañado por una comunidad organizada, consciente, que quiere construir y aportar desde la salud al proyecto nacional y popular, que además es el que le da la posibilidad de existir como proyecto de salud. Ya se dijo, claramente. Pero nosotros queremos aportar fuertemente desde acá a la concientización y a la organización transversal de toda la riqueza de nuestro movimiento nacional y popular, que participa en todos y todas, y a escuchar a todos y todas. Por eso la idea esta que se generó de generar un gran movimiento nacional de salud, y por eso la invitación para que estemos todas y todas discutiendo de igual a igual, cara a cara, como todos los años lo hacemos, en Gualeguaychú. Así que hasta Gualeguaychú, hasta este próximo sábado, todas y todas, vamos arriba, vamos por el movimiento nacional, aportemos al movimiento y al proyecto nacional y popular, aportemos para construir, seguir construyendo en forma definitiva la felicidad de nuestro pueblo, que de eso solo se trata, construir la felicidad para nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en el cierre de este encuentro vamos a escuchar las palabras del Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria. Habla el doctor Nicolás Kreplak. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por esta muy linda reunión, este encuentro acá. La verdad que es muy lindo porque te llena de energía y revitaliza. Hay mucha historia no solamente de la propia universidad, sino mucha historia de la existencia de esta universidad. La convocatoria para este encuentro, el 9º Encuentro Nacional de Salud, es casi lo más lindo del encuentro. A nosotros lo que más nos gusta quizás es los preencuentros, porque básicamente lo que estamos haciendo es construir, trabajando entre todos hacemos lo mismo, ¿no? Desde el foro, desde distintos lugares, de construir un movimiento sanitario. Y cada uno de los preencuentros son instancias de intercambio, cientos de encuentros. El preencuentro lo estamos haciendo con miles y miles de compañeros y compañeras, donde nos escuchamos, nos decimos, nos vemos las caras y hablamos de esto que es tan importante. Vamos a tener este viernes, esto creo que va a ser el más importante, si no me equivoco, desde los 9 encuentros, va a ser de 2 días. El viernes va a ser el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Salud, que antecede al Encuentro Nacional de Salud. Son, si no me equivoco, ya 700 compañeros y compañeras estudiantes de carrera de salud de todo el país que se van a encontrar a discutir las problemáticas, las perspectivas, las proyecciones, cómo organizarse para que también las universidades trabajen más fuertemente en pos del sistema de salud. Es muy común, y esto nos pasa en ámbito por ahí donde muchos de nosotros laburamos, que en las reuniones dicen, che, pero tenemos que trabajar con las universidades porque si no se mejora las universidades, como si fuera también una cuestión así de decir, mejoremos y se mejora. No, se construye. Las cosas no es que se definen, se construyen políticamente. Y para construirlas políticamente, los actores que participan en las universidades tienen que ser parte de la transformación. Los y las estudiantes son parte central de las transformaciones de las universidades. Por supuesto que precisan autoridades, un contexto político, territorial que acompañe, que defina, pero son los y las estudiantes, los y las docentes, los que van a hacer que la universidad sea una universidad que sirva para el pueblo. Así que es muy importante este Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencia de la Salud que se va a dar el viernes. Y para el día siguiente se tiene que despertar temprano, porque tempranito arranca el Encuentro Nacional de Salud. El Encuentro Nacional de Salud tiene 2 partes. Una primera parte que ya hace un par de años empezamos a aplicarla, que también es muy linda, que será una gran feria de salud.
Porque no es cuestión tampoco de tener paneles y que vengan los grandes sabios, que es muy lindo, me gusta mucho escuchar gente que sabe, porque no alcanza con eso. Porque el movimiento tiene que ser participativo. Así que la primera parte, que hay muchas mesas de muchos temas que son muy importantes para discutir. Además va a haber una gran exposición donde cada uno de ustedes puede ir a contar sus experiencias, porque la idea ahí es encontrarse con otros y con otras, de otros lugares del país, que atraviesen experiencias distintas, parecidas, que respondan de la misma manera o de manera distintas ante problemas que pueden surgir en el sistema de salud. Eso es una feria hermosa y masiva, que esperemos que se llene de vida, de alegría, de energía. Tendremos un muy importante acto político, de lo más importante que se nos puede ocurrir, y después cierre de mesas, o las mesas conceptuales, donde se van a discutir muchas cosas muy importantes. Salud ambiental. El ambiente y la salud. ¿Dónde discutimos eso? Necesitamos discutirlo porque además hay una confluencia de movimientos y de militancias que tenemos que encontrar. Hay un movimiento de ambientalista que se está dando cada vez más fuertemente en todo el mundo, que no puede el sistema de salud, nosotros, los que nos dedicamos a la salud, mirar con la nuca este movimiento. Es un movimiento importantísimo, que tiene claramente influencias en la vida de todos nosotros, es decir, que es un movimiento que tiene una enorme base en la salud, que no es solamente salud, como salud no es solamente medicina, pero que tiene una enorme base en salud, así que se va a hablar de eso, se va a hablar de salud mental, se va a hablar de fuerza laboral, y ahí se va a caer de lo que venga de la discusión de estudiantes y del día anterior. Y vamos a trabajar 3 aspectos. Daniel estuvo hablando un poco de algunos de ellos, que yo creo que son muy importantes. Uno de ellos es cómo se construye gobierno. ¿Cómo se construye gobierno? Y ahí también hay una discusión vieja en el sanitarismo, se suele hablar de la gobernanza. La gobernanza se fue metiendo tan despacito que no nos dimos cuenta. Nos iban metiendo el concepto de gobernanza hasta que en un momento empezamos todos a decir por la gobernanza. Y en verdad la gobernanza sería algo así como intentar convencer a todos de que se pongan las pilas y hagan lo que tienen que hacer. Que eso podría llegar a funcionar si todos quisieran efectivamente ponerse las pilas, pero Arnaldo arranca diciendo que hay intereses. Entonces es muy probable que la gobernanza no se pueda realizar si no tenés gobierno, es decir, si no tenés un actor central capaz de tomar definiciones, no solamente convencer. Cada vez que hay gobiernos neoliberales o dictatoriales, Dani lo contó de esta manera muy rápido, desde el 55 para acá, cada vez que hubo gobiernos neoliberales o dictaduras, lo que se fue perdiendo fue gobierno. Se descentralizaron los hospitales, se achicaron los ministerios, se redujeron las partidas presupuestarias, de manera tal de dejar a cada uno y a cada una, y les pasa seguramente a muchos de ustedes, que se encuentra solo en una guardia de un hospital, sintiendo que no tiene sistema por detrás que lo esté bancando. Y si está solo, no tiene más respuesta que hacer que defenderse, y ahí empieza la violencia en el sistema de salud, la enajenación, la posición individualista del trabajador, que finalmente mercantiliza, carne de cañón para mercantilización del sistema de salud. Con gobierno, con capacidad de toma de decisiones, es como tenemos que empezar a resolver estos problemas. Hay 1000 cosas para explicar lo que está pasando al respecto de eso, pero hoy tenemos muy baja capacidad de tomar decisiones. Con Dani, con Arnaldo, con Oscar, con muchos compañeros y compañeras. Bueno, ni hablar de Alexia, pobre, que lo tiene que hacer. Hace mucho tiempo que tenemos un problema que estamos discutiendo fuertemente de cómo conseguimos operar en nuestro país. ¿Cómo conseguimos operar y que las listas de espera no sean un obstáculo enorme? Si invertimos, tenemos un banco de prótesis en la provincia, tenemos inversión en quirófanos, ¿cómo logramos hacerlo cuando tenemos menos cantidad de anestesistas de los anestesistas que podríamos utilizar para operar? Años llevamos tratando de resolver ese problema y no podemos resolverlo. Eso es un problema de gobierno. No es que nos falta decisión política, no tenemos las herramientas para resolver un problema tan importante como este. Hoy están faltando pediatras, hoy están faltando clínicos, terapistas, la falta de neonatólogos se debe venir cada vez de más lejos y tenemos que resolver ese problema, falta de herramientas para tomar decisiones. Así que se construye gobierno con decisión política, con un proyecto político que nos acompañe. Tenemos que tomar decisiones para modificar el modelo de atención. Como decía Dani, no podemos seguir trabajando en atender la enfermedad porque es profundamente inequitativo. Y ahí bien vale la pena el ejemplo que Arnaldo traía al principio de la pandemia. Nosotros teníamos un problema enorme, una enfermedad que sabíamos que nos iba a colapsar la atención de guardia de una enfermedad transmisible. Eso era lo que pasó en todo el mundo. Y eso, cuando veíamos la cantidad de camas o de profesionales
por habitantes en el conurbano bonaerense, y dijimos, bueno, esto no se puede resolver poniendo más respiradores. No vamos a poner más cantidad de respiradores y de guardias para resolver el problema. Hacían falta, triplicamos, ¿no? Hacían falta, por supuesto, pero no íbamos a resolver el problema así porque no se pudo resolver así en Italia del Norte, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y lo que aprendimos de Ferrara, lo que aprendimos de Carrillo, lo que aprendimos del sanitarismo histórico, ¿no? Atención primaria de la salud. Salimos a laburar casa por casa. Acá, bueno, muchos de ustedes seguramente han sido parte de ese trabajo casa por casa que fuimos a ver, no solamente hisopar, sino que le veíamos si tenía, para que se pueda quedar en su casa, había que garantizarle que esté cobrando el IFE o que reciba la medicación que antes tenía que ir al hospital a buscarla y ahora había que llevársela hasta su casa, o hacer los tratamientos crónicos, o que el pibe o la piba pueda recibir el cuadernillo para poder quedarse en su casa y estudiar, etcétera, etcétera. Con ese trabajo, más de 5,5 millones de personas que vimos en las casas, y un trabajo de organización, de toma de decisiones en conjunto, gobierno, con los secretarios de salud, con los intendentes, con los hospitales, centralizando todo el sistema privado y público en el mismo lugar, sistemas de información unificados. Con eso logramos una cosa extraordinaria, que no solamente es que no hayan faltado camas, oxígeno, ambulancia, médicos, tomografía, medicamentos de terapia intensiva, tocilizumab, plasma convaleciente, lo que fuera necesario, no le falta a nadie, sino que sobre todas las cosas, y esto es tremendamente potente, sobre todas las cosas no hubo inequidad. Logramos posiblemente por primera vez, ante un problema serio y fuerte del sistema de salud, justicia social. A los más pobres, a los que están en los lugares más alejados, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, porque hicimos este laburo. No les fue peor, no se enfermaron más y no fallecieron más. Si uno cruza la General Paz y entra a la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, en la Villa del Corredor Sur del Riachuelo, se enfermaron 7 y 8 veces más que en Palermo, Recoleta, Caballito, Belgrano. Se murieron 7 y 8 veces más que en esos lugares. En la ciudad más rica, con más cantidad de camas, con más cantidad de tomógrafos, con más cantidad de médicos, de médicas, de enfermeros, que están más cerca cada una de las cosas, todo asfaltado, 4G. No es lo mismo. No es lo mismo el resultado que puede tener el sistema de salud si tenemos un modelo de atención que trabaja en la prevención, que funciona articulado, que construye redes, que piensa primero en su comunidad, que si es un sistema que se queda esperando, que hace marketing y que se dedica al negocio de la salud. No es lo mismo. Y eso debemos construirlo. Y seguramente es contracultural, hay intereses que están en el medio, pero estamos para eso. ¿Quién se hubiera imaginado que si no fuera por la convicción de Néstor y de Cristina, íbamos a tener una universidad nacional acá? ¿Quién se hubiera imaginado que íbamos a tener un hospital como el Cruce acá? Pero sobre todo, y también ahí, porque por universidades, bueno, se habían hecho, pero también hay que reconocer, y en eso hay que reconocer a Mario Rovere también, y por supuesto a Arnaldo. ¿Quién se hubiera imaginado que íbamos a tener carrera de medicina? Que estaban reservadas solamente para las élites de las grandes ciudades, y eran las mismas desde que se fundaron las universidades hacía cientos de años, y que nadie se animaba, no se podía, no estaba permitido, se rompió un techo de cristal. No estaba permitido tener carreras de medicina en el conurbano bonaerense, en las universidades nuevas, pero menos aún carrera de medicina que tuvieran una currícula que pensara en su comunidad, que pensara en sus estudiantes como principal referencia, y no en la ciencia o en los docentes, sino en los estudiantes y en su territorio como principal referencia, y que ahora ya estamos teniendo graduados y graduadas que además tienen un compromiso absoluto con donde se han formado y con el proyecto sanitario. Y esto para mí es una de las cosas centrales del momento político. Nos quieren hacer creer que esas cosas no se pueden hacer. Nos quieren hacer creer que no tenemos la posibilidad como movimiento de torcer la realidad de nuestro pueblo. Lo pudimos hacer, lo pudo hacer Néstor, Cristina, por eso tenemos esta realidad, esta universidad, estas carreras, estos estudiantes y estas estudiantes. Pero este movimiento sanitario hoy ha puesto en la agenda política la reforma del sistema de salud, la integración del sistema de salud. Porque hace apenas algunos años se hablaba de la necesidad de reforma del sistema de salud, porque está claro, lo decía Dani, no va a alcanzar la plata si sigue creciendo así el gasto en los medicamentos, pero la respuesta que había tenido el sistema ante la necesidad de una reforma del sistema de salud era reducir los derechos. Dijeron, hagamos una CUS, pongamos un paquete mínimo de prestaciones, digamos que sí está cubierto y el resto, el que pueda pagarlo. El que pueda pagarlo son los planes superadores, es lo que ha pasado en gran parte de América Latina, que ha generado una enorme brecha de acceso en el sistema de salud,
que en Argentina no existe. Nosotros tenemos inequidad, pero tenemos todos el mismo derecho. Tenemos inequidad en la ejecución de ese derecho, tenemos que resolverlo y trabajarlo muy fuertemente. Pero si la solución ante los problemas que se nos pueden ocurrir es reducir las tecnologías, los medicamentos, las terapéuticas que se le dan a la población, sacar del PMO, se plantea también, en vez de pensar cómo se reducen los costos o cómo se dejan de hacer cosas superfluas que no sirven para nada. Si nosotros pensamos eso, lo único que podemos conseguir es que una parte de nuestra población no acceda, y que aquel que tiene más dinero, que se encuentra en una posición privilegiada porque está más cerca de algún lugar o tiene algún amigo, tiene algún conocido, pueda acceder a ciertas cosas que otros no. Y ahora estamos trabajando la reforma del sistema de salud para tener una integración, para conseguir que el derecho sea igual para todos y para todas, independientemente de dónde viven y dónde estén. Y esto, hace apenas un par de años, hasta que Cristina lo dijo, en fines del 2020, y quiero decir que entre otras cosas Cristina lo dijo porque había participado del Encuentro Nacional de Salud, ya habíamos discutido, había escuchado a los trabajadores, ella había escuchado a los trabajadores y trabajadoras en un Encuentro Nacional de Salud que habían hablado de esto, y cuando retoma el tema, lo retoma desde la perspectiva de la integración del sistema de salud, y hoy, por ella y por el movimiento enorme que se da por todos lados, es que están en la agenda de todos, y ya no solamente de los militantes del campo nacional y popular, sino hoy ya en la agenda de todos los sectores está la integración del sistema de salud como un desafío. Así que estamos consiguiendo, de la manera que se nos gusta más a nosotros, que es con la militancia, con el movimiento, estamos consiguiendo poner en la agenda de la política argentina la reforma del sistema de salud para conseguir la integración. Por eso hay hitos como estos encuentros nacionales, pero que no son más que la consolidación, la demostración de un movimiento que sigue creciendo, que desde el 13 nos volvemos a encontrar para seguir construyendo el movimiento sanitario, y nos seguiremos encontrando en cada una de los territorios, de las organizaciones, de los espacios, con cada una de todas las herramientas que se nos puedan dar, porque estamos convencidos que esta es la forma que podemos llevar adelante, y que la salud tiene que aportar mucho también de cara al 23, que la discusión del 23 no solamente es una discusión ni de comunicacional, ni de plata, ni solamente de proyecto económico, también hay un sentido profundo de las cosas, y la salud es uno de los principales elementos que nos da a nosotros como ciudadanía, una de las cosas principales que tenemos que hacer para apoyarnos como pueblo, que nos da unidad, que nos da justicia social, y que nosotros, yo creo cada vez más, que tenemos que tener una voz más fuerte respecto a lo que viene a partir del 23, y no hablo de candidaturas, hablo de debates, de qué hay que discutir. Nuestro pueblo tiene que discutir qué va a hacer con su trabajo, qué va a hacer con su educación, qué va a hacer con su ambiente, qué va a hacer con su salud. Lo tiene que discutir, y tenemos que también presionar desde este movimiento sanitario para que sea parte central de las agendas de discusión de cara al año próximo. Así que este encuentro tiene muchísima importancia en un momento político realmente muy importante, después de la pandemia, donde también es muy importante que nos encontremos y que valoremos lo que hicimos para poder pensar el año próximo. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Muy buenas noches. De esta manera damos por finalizada la actividad, le deseamos el mayor de los éxitos en el encuentro del 11 y 12 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Muchas felicitaciones, muchísimas gracias a todos y todas por participar. Queremos mencionar que también estuvo